Seguramente lo que viviste durante la pandemia de COVID-19 no fue nada agradable, haya sido cual haya sido tu circunstancia. Hoy en Habitantes del Futuro queremos platicar acerca de qué fue lo que sucedió de la mano de un médico que ha estado en la primera línea de estas situaciones y además también saber qué nos puede deparar el futuro y cómo el mundo se está preparando para recibirlo. También qué podemos hacer nosotros como seres humanos de a pie, como cualquier ciudadano ante una situación de tal magnitud que puede ser tan avasalladora y tan devastadora como lo que vivimos hace tan solo pocos meses. Quédense en Habitantes del Futuro. Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera. Bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos habitantes del futuro, el podcast donde analizamos y aprendemos sobre la ciencia y la tecnología que se está desarrollando en nuestros días, pero que además va a revolucionar la forma en que vivamos en un futuro muy cercano. Yo soy Ana Cristina Olvera. Hoy hablaremos de una de las situaciones más duras que hemos tenido que vivir en los últimos años, porque pues la ciencia y la tecnología justamente también nos sirve para afrontar estas situaciones. Me refiero obviamente a las pandemias, a la pandemia de COVID-19, y es que las pandemias a lo largo de la historia han sido uno de los mayores desafíos para la humanidad. Desde, por ejemplo, la peste negra hasta, como ya hemos mencionado, COVID-19, hemos sido testigos de cómo estas enfermedades pueden paralizar sociedades enteras, afectando no solamente la salud pública, sino también la economía, la política y la vida cotidiana de las personas. A medida que avanzamos hacia el futuro, es necesario que nos preparemos adecuadamente para enfrentar las pandemias que aún, desafortunadamente, están por venir. Una pandemia se define como la propagación mundial de una nueva enfermedad infecciosa. Puede ser clasificada como una enfermedad fácilmente transmisible entre humanos y causar enfermedad grave o muerte en un porcentaje significativo de la población afectada. Todavía seguimos lidiando con la pandemia de COVID-19, no se ha terminado y esta ya ha afectado a millones y millones de personas en todo el mundo, ha causado un impacto devastador en la salud pública y la economía global. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta la fecha se han confirmado más de 100 millones de casos de COVID-19 y se han registrado millones de muertes en todo el mundo. Ante la realidad de que las pandemias son un riesgo constante en nuestro mundo, debemos invertir en la investigación científica, fortalecer nuestros sistemas de salud pública y mejorar la coordinación internacional para detectar y responder rápidamente a futuras amenazas. Además, es fundamental adoptar un enfoque proactivo en la prevención, invirtiendo en vacunas, tratamientos y medidas de mitigación que puedan ayudar a prevenir la propagación de enfermedades infecciosas antes de que se conviertan precisamente en pandemias. Nuestra capacidad para enfrentar con éxito las pandemias del futuro va a depender de nuestra voluntad de trabajar juntos como una comunidad global, solo a través de la cooperación internacional y también del compromiso compartido con la salud pública, y solo así podemos esperar proteger el bienestar de nuestra sociedad y también salvaguardar a las generaciones venideras. Y hay otra cosa muy importante que por supuesto a nosotros aquí en Habitantes del Futuro nos es fundamental: la difusión de la información correcta, fidedigna acerca de la ciencia, para que la pandemia real de un virus, de una enfermedad, incluso de la resistencia que pueden tener las bacterias a los medicamentos, no se acompañe de una pandemia de desinformación que nos puede impactar incluso igual o hasta más que una enfermedad. Y hoy, para platicar sobre este tema, estará con nosotros el doctor Giorgio Frangiuti, quien es el actual director general de Medical Impact, el punto focal para México del Frente Parlamentario Regional contra la Tuberculosis, presidente de la mesa directiva de Migrant Clinicians Network, que está basado en Texas,
y ex jefe de bioseguridad para la Unidad Operativa de Hospitalización COVID-19 de la Sedena, es decir, del Ejército Mexicano, entre otras organizaciones de alto prestigio internacional. Él es director médico en Médica CRD y ha participado y co-creado declaraciones políticas para varias asambleas generales de las Naciones Unidas en reuniones y revisiones de alto nivel, liderado numerosas brigadas a lo largo del mundo en condiciones de difícil acceso, extrema marginación y desastres naturales, y ha publicado una quincena de artículos científicos en materia de neurociencia, salud pública e infectología. Nos contará su testimonio de lo que vivió a lo largo de la pandemia, su experiencia en estas situaciones tan difíciles y pues cómo ve él el futuro, no solamente desde la parte médica, sino también desde la parte de la administración de la salud pública y de la política internacional. No se vayan de Habitantes del Futuro. Hola, aquí en Uno Productions estamos creando contenido de gran valor para la comunidad latina. Soy Jorge Cano y te invito a mi podcast Ideas Valiosas, donde trataremos todo lo que puedes hacer para prevenir cualquier tipo de malestares, porque enfermedad solo hay una, y esa se llama ignorancia. No más. Los latinos no seremos parte de las alarmantes estadísticas que se suman a la prematura muerte de miles de latinos. Inicia el año correctamente y búscanos en tu plataforma preferida. Ideas Valiosas con Jorge Cano. Espero que estén esperando esta entrevista y esta información tanto como yo. Gracias por seguir en Habitantes del Futuro. Y ahora sí nos conectamos desde aquí, desde Glendale, desde Los Ángeles, en California, hasta la Ciudad de México con Giorgio. Giorgio, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a Habitantes del Futuro. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo el día de hoy. Oye, Giorgio, tú vives la medicina muy intensamente, porque no solamente la practicas, de por sí la carrera de ser médico pues es una profesión muy, muy emocionante, me imagino, muy intensa, pero tú además la llevas a otros lugares, que es pues en los lugares donde hay situaciones complejas, donde pues hay cuestiones de mucha emergencia. ¿Por qué decidiste irte por este camino? Durante mi formación en la escuela de medicina, encontré mucha pasión en apoyar a las demás personas y en participar en investigación científica, pero odié vivir en un hospital. Yo crecí bajo un privilegio para bien y para mal, en donde pude viajar. Tuve 4 intercambios a Alemania, y al presentarme a diferentes culturas y realidades, porque dentro de eso también viajé de mochilero mucho, me gustó la idea de continuar en mi vida viajando y teniendo aventuras. En la carrera, al trabajar fuertemente en investigación, me enviaron a Estados Unidos, a la Universidad del Sur de Florida en Tampa, luego me enviaron a Israel, al Instituto Weizmann en Rehovot, porque yo era muy ávido en investigación, era obsesivo, y una persona obsesiva en investigación es un buen activo. Entonces, cuando llegué al internado, me deprimía el hecho de tener un mundo tan grande y vasto allá afuera y yo viendo 4 paredes. Las guardias en México, para poner un contexto a los que no son de acá o los que desconocen el área de la salud, son de 36 horas por 12 por 36. Entonces, sí, uno está pesadilla. Un día entero ahí y luego, en vez de irte a tu casa, continúas la mitad de un turno, o sea, 12 horas, en total 36 horas. Esas son las guardias ABC. Y luego te vas a tu casa, estás de posguardia otras 12 horas e inicias 36. 36, 12, 12, 36. No importa si es día feriado, no importa si es fin de semana, no importa si es año nuevo o Navidad, vas a estar ahí.
Y entonces la vida del médico, desde que inicias la carrera, te están adoctrinando con la especialidad. Te están preguntando por todos lados, ¿qué especialidad tienes? ¿Qué especialidad hiciste? Etcétera. Estoy seguro que parte de las líneas de preguntas que traen hoy, alguien me hubiera preguntado, ¿y qué especialidad hiciste? Para los que no conocen las áreas de la salud, esto no es como en derecho, no son 6 meses y ya eres especialista en derecho bancario. No, en medicina te puedes echar 6, 7 años adicionales a la carrera, que de por sí dura 6, 7 años. Entonces tú estás buscando tu primer trabajo 15 años después de haber terminado la preparatoria. Es monstruoso, por lo cual yo no quise seguir ese camino. Yo quise seguir un camino en donde me permitiera conocer el mundo. Estas oportunidades que se me presentaron de hacer investigación en otros países, las aproveché muy bien, como aproveché muy bien mi carrera en México, y durante mi licenciatura publiqué 12 artículos científicos, lo cual pues me hizo muy conocido en el área de la neurociencia y del infecto en la carrera mucho antes de terminar. Y a la hora de ver las residencias médicas, y que durante esos 4 años de medicina interna, o 6 años de neurología, etcétera, no iba a ver la luz del día, no puedo hacer eso. Decidí un camino, decía Robert Frost, elegí el camino menos recorrido, y eso hizo toda la diferencia. Y en verdad que lo hizo. Elegí un camino muy poco frecuente, que fue el de la administración. Ay, qué flojera, no manches. La verdad es que les diría que mi trabajo ha sido de las cosas más gratificantes que me he podido encontrar, muchísimo más allá de lo que tenía en la medicina clínica. Recién salida de la universidad, yo ya había estado en África, en ébola, en la crisis de malaria. Estuve 7 meses en comunidades mayas, recorriendo una por día. Yo despertaba enfrente del amanecer, el del lago de Bacalar, y de repente me iba a atender a Cuchumatán y comía tamales sobre el cofre de una pick-up. Salía a explorar casas en donde habían personas indígenas en la selva maya que no podían trasladarse a muchas horas. Una vez se tronó el motor de la camioneta y nos fuimos caminando en la noche en la selva. Fue de lo más peligroso. Grabé un mensaje para mis papás y mi familia en caso de que yo falleciera. Así de peligroso fue. Y afortunadamente en unas horas encontramos carretera y un camionero nos regresó. Vi las estrellas más bellas. Una noche estuve en la península de Adafoa, en Ghana, en África subsahariana, en esta península donde no había absolutamente nada, la conexión entre el río Volta y el mar. Y ese pequeñito pedazo de arena entre ambos, entre la desembocadura, fue un lugar mágico para mí y para todos los profesionales que estábamos atendiendo en ese entonces allá. El agua y la densidad, como en el Mar Muerto, te obliga a flotar. Entonces vi la Vía Láctea, así como, quizá no tan viajado como el fondo que tienes ahorita, pero muy cercano. Muy parecido, sí. Oye, muy cercano. Y nos pusimos a cantar Space Oddity de David Bowie en tremendo esplendor de todas esas luces que recorrían de montaña a montaña, de cielo a cielo, enfrente de nosotros, algo que por vivir en una de las ciudades más grandes del mundo no estoy acostumbrado a ver. Ese es el tipo de magia que mis ojos empezaron a acostumbrarse a ver diario.
De repente me encontraba en Medical Impact 2 semanas después de haber terminado la carrera. Firmé ante notario Medical Impact con un sueño de hacer una ONG que me permitiera también continuar mis aventuras y ayudar a las personas. Vaya, qué chido. Viajas, ayudas y te pagan. Oye, qué sueño. Eso es algo que no muchas personas pueden hacer. Lo que sí necesitaba era determinación y perseverancia para llegar a esos puntos, porque una cosa, algo difícil es atreverse a ser emprendedor, eso es muy difícil, decidir salirse del contexto normal, pero aguantar como emprendedor es horrible. Esa es una verdadera tortura de comer de la visión. De que tú sí te sirves en vez de cereal, te sirves tu visión porque cereal ya no hay. Y mi primera oficina en Medical Impact era el garage de una iglesia ortodoxa griega en la Ciudad de México. Y yo llevaba la maestría, mi trabajo en Cofepris y Medical Impact. En ese entonces, en los 20, pues uno es inmortal. Entonces yo aguantaba de todo. Y me quedaba ahí dormido en el garage antes de ir a la maestría y hacía mi tarea ahí. No ganaba nada, todo lo que ganaba de Cofepris, que era una basura porque era mi primer trabajo, lo dividía en partes para mi personal, mi primer salario fue de 13,000 pesos. Entonces lo partía en 5 para darle 2,500 a cada uno de los 5 chavos que me ayudaban, que también era una basura, pero pues todos llenos de esta idea de cambiar al mundo. Que 13,000 pesos para los que nos están escuchando acá en Estados Unidos son como unos $700 al mes, ¿no? Oye, Giorgio, pero toda esa aventura además pues te ha hecho vivir situaciones muy intensas en cuestiones de atender crisis de salud, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿En qué situaciones, por ejemplo, el tema de este programa queremos platicar un poco pues de las pandemias, porque pues acabamos de cruzar por una y pues todos nos quedamos así como con muchísimo trauma y pensando qué es lo que va a pasar después, ¿no? Y con los retos que se vienen, como el cambio climático, un montón de cosas que están sucediendo en el mundo, las guerras que estamos viviendo, nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Podemos estar preparados? Entonces, quisiera que nos contaras primero un poco brevemente qué te ha tocado vivir y qué es lo que has aprendido en esas situaciones de atender emergencias médicas en situaciones pues muy intensas como pandemias o como crisis. Una vez, de las aventuras más peligrosas en las que he estado, fue cuando me adentré a la selva de Lacandona como explorador. El líder de la expedición decía que la selva es como un organismo vivo, un único organismo que quiere comerte. Y recuerdo que dentro de esos momentos mágicos en la noche pusimos unas cámaras para fotografiar una ceiba de 35 metros y pues había que cambiar las tarjetas de video y las baterías de las cámaras. Entonces ponías una pequeña casa de campaña abajo. Después de las expediciones pues vi animales fantásticos. Y lo que te puedo decir de las crisis humanitarias es que me recuerda a ese instante en la noche de estar en medio de ese organismo vivo gigante que te quiere comer y de repente ver pequeñas, supongo, luciérnagas, o escuchar en silencio a la selva y a toda la vida que la rodea. Es una forma muy romántica de ver una crisis, no me malentiendas, pero lo que yo recordé ahorita que me lo preguntaste fue mi cumpleaños, que pasé mi cumpleaños en el comedor del campo militar 1A cuando yo era jefe de bioseguridad en el ejército mexicano, y todas estas personas que ni siquiera conocía desde hace más de 2 meses me aplaudían y me abrazaban y me daban regalos, me daban ranas.
Recuerdo con mucha humanidad cómo nos apoyábamos. Me encantan las ranas. O sea, no sé si ven allá atrás, pero eso está atascado de ranas. Casi todo en mi departamento tiene muchas ranas. Entonces, recuerdo cuando Hefdi, uno de los médicos del equipo, cayó y fue intubado tras padecer COVID-19, y el dolor que todos sentíamos, porque era de los más chistosos, era de los más de las personas más humanas que teníamos alrededor, que se preocupaba por nosotros, y ese compartir el dolor ajeno como médico, pero en ese entonces también como amigo, fue muy significativo para mí, seguramente para los demás. Recuerdo, y también hubo una entrevista, eso derivó de un reportero que de compas me preguntó, ¿y a qué suena COVID? Y yo, como a qué suena, él se refería como a qué suena cuando te pones el estetos, pero yo estaba acostumbrado a otra cosa. Yo estaba acostumbrado a escuchar los altos flujos de oxígeno pasar, o sea, 50 camas abajo, 50 camas arriba, con oxígeno pasando al más alto flujo. Tiene un sonido muy particular, y conforme el paciente es más grave, más fuerte suena el suministro de oxígeno. Entonces tú podías saber casi a ojos cerrados dónde estaba la muerte. Wow. Era muy intenso. Creo que un sentimiento que más te puedo compartir, recientemente lo compartí con American Society en Health Series, era que yo me sentí como astronauta. Picture this: estás en una pandemia con un bicho nuevo, una enfermedad completamente nueva para la raza humana. Estás en el ejército y tú encabezas la fuerza de bioseguridad para algo cuya experiencia no existe, no hay texto, no hay instructivo para esto. Y tú recibes al primer paciente de esta nueva enfermedad. Se cierra el hospital con el protocolo que tú piensas que pudiera llegar a funcionar. No es seguro. En ese entonces no sabíamos ni siquiera si se transmitía por el aire, o sea, o por el agua, o por heces, o por comida. No sabíamos nada. Cuando me puse el traje por primera vez en COVID-19 para pasar a ver a ese paciente, te juro que sentí que estaba pisando la luna. Sentí que a centímetros de mi piel estaba el peligro. Así como un astronauta a centímetros de fuera de su traje está el pleno vacío buscando aniquilarlo. Eso mismo sentí, y aún así con la fuerza, que no me digas de dónde saqué, yo creo que más ignorancia que fuerza, me acerqué a entrevistar a ese primer paciente. Y yo creo que yo estaba más asustado que él. Seguramente. Al final no le pasó nada. La mortalidad de COVID pues era alta, pero no tanto. La cepa Wuhan tenía como entre 7 y 11%. O sea, significaba que 9 se salvan. O sea, el vaso está medio lleno o medio vacío, depende a quién le preguntes. Y ese fue el caso. En el caso contrario, diciembre 2021, diciembre 2020 y enero 2021 fueron de las cosas que más destruyeron mi psique. Fue de las cosas más horribles. Yo he estado en guerras, he estado en crisis humanitarias varias, pero de lo que más recuerdo son esos 2 meses, cuando se presentó la ola Delta, cuando verdaderamente COVID demostró sus cartas. Estaba la ola Delta con una R0, una capacidad de infectar a muchas personas a la vez, casi el doble o más del doble de lo que hacía la primera cepa. ¿En qué parte de México estabas en ese momento? Pacientes en el mismo campo militar, en el mero centro. El campo militar 1A está en Avenida del Conscripto, sí, ahí en la Ciudad de México, entre Naucalpan
Ajá, Naucalpan y la Miguel Hidalgo, está como que en la mera fronterita entre el estado y la ciudad. Bueno, la cepa delta o la variante delta era más dañina, afectaba más los neumocitos tipo 2, que son las células que meten el oxígeno a nuestro cuerpo y sacan el CO2. Entonces, digamos, el doble de los pacientes se me morían y más se contagiaban. Entonces, no hubo un segundo en esos 2 meses en donde no estuviéramos al 100% de capacidad. Y mi celular, yo había sido entrevistado por muchos medios, muchísimos. Entonces, mi nombre era muy conocido. Y en ese momento de desesperación masiva, mi número se volvió público. Entonces no había momento en que mi celular no dejaba de sonar y yo no podía hacer la cosa de cambiar mi número porque la gente no me hablaba para ver cómo estaba. La gente me hablaba porque me decía, mi mamá se está muriendo, mi papá se está muriendo, mi hijo se está muriendo, ayúdame, ¿dónde hay lugar de hospital? Ese tipo de cosas. La gente era tan desesperada de saber qué hacer que yo creo que hasta mi vida estuvo en peligro, porque era una posición muy cotizada en ese entonces ser médico de COVID. Una sola cama de hospital era la vida o la muerte. Y recuerdo una foto que tengo por ahí en mi celular que ya no subí porque en ese entonces pues, trabajaba en La Serena, en donde teníamos afuera del hospital al 100%, ambulancia, carro fúnebre, ambulancia, carro fúnebre, ambulancia, carro fúnebre, 7. Y entonces, recuerdo que en cuanto se moría un paciente, casi ni lo veíamos. Teníamos que embolsar en friega, llevarlo al mortuorio y darle la cama calientita y recién desocupada, a otra persona que se estaba muriendo en una de las ambulancias o que a la ambulancia se le acababa el oxígeno. Imagina, eso era 24/7. De repente tenías a los sargentos ahora atendiendo, luego a los mayores, luego a los tenientes coroneles. Estábamos tan sobrepasados que los jefes de los jefes estaban adentro atendiendo. Era una locura. Y de los momentos más horripilantes era cuando ya no había nada que hacer, cuando el bicho había ganado la batalla. No había ya ventiladores y había gente que los ocupaba. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa si no los ponías? Es la muerte por historia natural de la enfermedad, y ver a esas personas ahogarse fue terrible. Recuerdo uno de los pacientes en enero, que sabíamos que iba a morir y estuvo luchando por su vida horas y horas con los ojos exaltados, tratando, pero se había cansado de tanto luchar, y yo solo le agarré la mano, me senté con él y lo acaricié y lo tranquilicé y le dije que ya hiciera las paces consigo mismo y tuviera una salida en paz. Tuve otras en donde teníamos que calmarlos. Es durísimo, Eso será durísimo. Quizá para algo muy off the record de lo que uno tiene que hacer para apoyar a la gente. Es durísimo esto que nos cuentas, Giorgio, pero yo quisiera preguntarte, y seguramente le está trayendo horribles recuerdos a muchas personas, y por eso yo quiero preguntarte, ¿aprendimos algo de esto, Giorgio? ¿Qué aprendimos y qué va a pasar? O sea, ¿cómo nos va a ayudar a enfrentar el futuro? O sea, ¿qué viene en cuanto a estas situaciones de salud que pueden ser avasalladoras como lo fue COVID? ¿Debemos esperar algo similar en el futuro próximo? ¿Y qué lecciones de esto nos vamos a llevar para poder enfrentarlo? Es decir, pensemos en el futuro ahora. No, es 100% seguro que va a haber otra pandemia. Eso no es si sí o si no, es cuándo. Y usualmente sale un bicho cada 8 o 9 años. Tuvimos influenza y desde la gripe española no fue la última de H1N1, fue la más
la más sonada por la alta mortalidad que tuvo, pero también hubo otra pandemia de H1N1 en 1936, en 1942, luego ébola sale en 1976, Mpox sale igual por ahí de los 70, 60, salen con frecuencia nuevas enfermedades y todo depende de qué tan rápido puedan infectar a las personas, y el mecanismo de transmisión, qué tan rápido los matan. Son esos tres factores. Y la evasividad, qué tanto puede evadir las terapéuticas actuales o vacunas actuales. Infectividad, mortalidad y evasividad. Sobre esas tres podemos determinar si algo va a ser devastador a nivel global, como fue SARS-CoV-2 o la gripe española, o la peste negra, la plaga bubónica, o el caso de ébola, que ébola en el brote más grande que tuvo en el 2014 fueron más o menos 26,000 muertos, que no es poca cosa, pero para lo violento y devastador que es ébola, uno hubiera esperado empíricamente más. Como te mataba tan rápido, pues al bicho no le daba tiempo de transmitirlo. Esa es la situación. Ahora, ¿cómo lo ven los gobiernos del mundo? A través de Medical Impact he podido participar muchas veces en Naciones Unidas, en las reuniones de más alto. No existe reunión de más alto nivel que la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene como propósito reunir a todos los cabezas de Estado o presidentes del mundo en el mismo lugar a discutir y debatir sobre temas de tendencia global. Como lo puede ser el año pasado, tuberculosis, que es la infección que más personas mata en el planeta. No es COVID-19, es TB. Sí. Prevención, preparación y respuesta pandémica. Y la tercera fue cobertura universal de salud. Esos fueron los temas de salud del año pasado. Y en la actual Asamblea General, que va a tomar protesta en septiembre, va a ser resistencia antimicrobiana, otra de las amenazas globales que nos puede regresar a la Edad Media. El no tener antibióticos nos aniquilaría. Entonces, pues eso es una de las amenazas, ¿no? Y también responde de cierto grado a una respuesta muy semejante a las pandemias. ¿Qué hemos hecho antes? Tenemos un reglamento sanitario internacional, International Health Regulations. La última versión es la del 2011. Y en el 2011, cuando 2011 o 2005, creo que 2005, por ahí, hace 15, 20 años, estos lineamientos, que son alrededor de 60 artículos de un tratado internacional legalmente vinculante, nos permite entender cómo se van a comportar los países si se presenta una emergencia sanitaria, ya sea biológica, radioactiva, química, física, de lo que sea. Ahí podemos ver cómo nos vamos a coordinar. Eso está bien escrito está bonito de manera escrita. En la realidad es muy diferente. Y esto es algo que creo yo no vamos a resolver en la siguiente pandemia, las diferencias políticas. China, al ser aparentemente donde surgió SARS-CoV-2, negó la entrada de investigadores de la OMS para averiguar en dónde surgió la enfermedad. Entonces, ya pasó mucho tiempo, ya a estas alturas no podemos más que especular el inicio, ¿no? La compartida de la información. La vacuna Sputnik, que fue la primera vacuna que surgió para SARS-CoV-2, fue desarrollada su fase 3 no por laboratorios, sino por el ejército ruso, que es muy, muy famoso por ser secretivo, por ocultar información al oeste.
Entonces, uno de los motivos científicos, no políticos o geopolíticos, de por qué no permitíamos el uso de esa vacuna en el norte global o en el occidente, es porque la información científica de su formulación y de su fase 3 no era pública. Y la ciencia debe estar al alcance de todos, debe de ser replicable. Ese es el principio del método científico. ¿Qué otra cosa nos falló? La dispersión de las vacunas, la falta de diplomacia científica que tienen los altos niveles. Tienes a Emmanuel Macron, presidente de Francia, gritando, no tomen ibuprofeno. Luego tienes a Donald Trump gritando, tomen hidroxicloroquina, un medicamento que, por Dios, alejadísimo de la realidad. Tienes a Claudia Sheinbaum diciendo kits de ivermectina y de acitromicina para todas las personas, que nunca se contó con evidencia científica ni antes ni después del beneficio de la ivermectina en COVID-19, y acitromicina incluso genera sordera en niños. Entonces Claudia tiene la culpa de muchos niños sordos en la actualidad, bueno, que van a ir divisando en el transcurso de los siguientes años, y que es una tragedia, la falta de alfabetización científica de los tomadores de decisión. López Obrador negando lavarse las manos, Bolsonaro negando el uso de las vacunas y el uso de los cubrebocas. Hugo López-Gatell, un epidemiólogo fuertemente formado en preparación pandémica y enfermedades infecciosas, que sucumbió a intereses políticos, y sacrificó las vidas de muchas personas a la hora de publicar información pues no creíble. Bueno, pues como Barbosa diciendo que el COVID-19 no le pega a los pobres. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y no solo de México. Y además obviamente, además de pues esto que sucede en las altas esferas, ya digamos para cerrar, ¿hay algo que nosotros como ciudadanos de a pie podemos hacer para prepararnos, para tratar de protegernos como sociedad ante lo que puede venir, que pues ya vimos que podía suceder con COVID y que podría suceder en algunos años con alguna otra enfermedad o situación? A lo que iba con el reglamento sanitario internacional es que se va a actualizar. Ahorita están las negociaciones del tratado pandémico, el primer tratado de pandemias de la humanidad, en donde ya podría ser castigable entre naciones legalmente el no acatar las medidas de reglamentación sanitaria internacional para combatirlo. ¿Es complicado el tema? Sí. ¿Qué pueden hacer ustedes? Ahorita está la penúltima negociación y hay fuertes problemas con esta. Cierres al apoyo del sur global y de Latinoamérica, a las poblaciones vulnerables, se le da mucho apoyo al norte global. Como activista te diría que abrieran su Twitter, entraran a People's Vaccine Alliance o Vacunas para la Gente y sigan las instrucciones de ese movimiento activista que sigue fuerte y estrechamente el tratado pandémico desde la sociedad civil. Ahí es donde tú puedes tuitearle a la OMS y les dices, ¿y las Américas qué? Promuevan que las vacunas se puedan hacer aquí. O sea, Pfizer puede hacer sus vacunas aquí, no esperar a que nos las manden. Las pueden hacer en Argentina o en Brasil. Latinoamérica vive.
Esas son las cosas que promueve ese grupo. Insisto, es un movimiento mucho más complicado que otros, a diferencia de salvar a niños con cáncer toma dinero, ¿no? Este es uno que obligue a los Estados miembros a ratificar cosas orientadas al poder del sur global en las pandemias. Eso es importantísimo, pero complicado. Y la segunda que les pudiera decir es, hablen acerca de ello en redes sociales. El tocar el tema de preparación pandémica y no permitir que se escape la conversación científica de la opinión pública nos va a salvar en el futuro, porque hay algo que se contagió más rápido que SARS-CoV-2 y fue la ignorancia y la desinformación. El tener a nuestras manos información fidedigna y el matar y denunciar desinformación, que es que yo no comparto desinformación, me lo compartió una tía. Dile a la tía que no comparta eso. En Facebook, no, eso es falso, pues quítalo, denúncialo. Acaten no solamente en preparación pandémica una cruzada contra las fake news y la desinformación. Esas son las lecciones que les pudiera dejar. Creo que en la pandemia, como en las otras que he vivido, o al menos las otras crisis humanitarias, he encontrado desesperanza y esperanza. Y el creer en los esfuerzos de otras personas y apoyar a las ONGs que están trabajando en campo, arriesgando sus vidas para salir a apoyar a quien más lo necesita, yo les diría súmense. Y si no es con dinero, con voz. Pues ahí estamos poniendo nuestro granito de arena entonces para poder tratar de evitar que esto se nos salga de las manos. Si no es una situación médica, que sea esta situación de comunicación errónea. Giorgio, muchas gracias por haber estado con nosotros en Habitantes del Futuro y esperemos que el futuro sea mucho más alentador de lo que estamos pues pensando que puede pasar. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. ¿Y ustedes? También queremos saber sus testimonios. Cuéntenos cómo vivieron la pandemia, qué es lo que aprendieron y que podrían pues querer compartir para que los habitantes del futuro pues traten de vivir la situación un poco más llevadera. Háganoslo saber, queremos saber sus comentarios a través de todas las redes sociales y pues ya saben que yo los espero en otra emisión para que sigamos soñando y aprendiendo con los habitantes del futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera. Hasta la próxima, nos vemos en el futuro. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva Luis Medina. Productora asociada Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.